Estamos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios, la que nos guía, la que nos marca el camino y que realmente podemos encontrar la salida a cualquier problema que podamos tener. En esta oportunidad yo quisiera compartir con ustedes acerca de uno de los temas más trascendentales que tiene la vida cristiana, que es el tema acerca de la integridad. La integridad es una de las virtudes que Dios busca de todo creyente, de todo adorador, de toda persona que quiere servirle, de toda persona que quiere amarle, de toda persona que quiere rendir su vida, porque es la relación más íntima, más completa, más absoluta del corazón con su Creador. La integridad significa que uno está rendido completamente, que no tiene doblez, que no tiene máscaras, que no tiene grietas. Alguien que está rendido completamente a los ojos de aquel ante quien no podemos esconder nada, no podemos ocultar nada, no podemos dejar nada sin estar delante de su presencia maravillosa. Por eso es que en esta oportunidad y en esta parte del tema yo quisiera compartir con ustedes un salmo. Los salmos son las expresiones más extraordinarias que tiene la Biblia para nosotros en cuanto a que hay porciones que el alma no podría identificar o expresar, pero sí se traduce y sí se concreta en cada uno de los pasajes del Salmo. Los salmos eran el himnario de los judíos, era el centro de las canciones y de la devoción y de la adoración que ellos tenían para con Dios. Y por eso yo quisiera que en esta oportunidad podamos compartir este tema, la integridad, en uno de los salmos que tiene el rey David para todos nosotros. Vamos a leer este salmo que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y hay una respuesta diciendo: el que anda en integridad. Dice la Biblia: el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra el vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Qué hermoso el salmo que hemos podido leer, porque es el salmo de la integridad. Es el salmo que habla acerca de que un hombre que realmente está deseoso de tener una vida espiritual, un hombre deseoso de tener un encuentro con Dios, un hombre deseoso de saber que lo más importante es la relación con Dios, un hombre que está deseando encontrarse y tener un encuentro con Dios, está preguntando, está hablando, está diciendo: mire, ¿quién es el hombre que va a habitar en la presencia de Dios? ¿Quién es el hombre que va a habitar en el tabernáculo? ¿Quién es el hombre que va a habitar en el monte santo? Qué extraordinario es poder pensar de que necesitamos un camino. Es decir, cuando dice la Biblia, Enoc estuvo con Dios, tenía comunión con Dios, caminó con Dios y Dios lo llevó. Una niña muy sencilla
le preguntaron al regresar a su hogar qué había aprendido en la escuela dominical. Y cuando la niña llegó al hogar, le preguntaron qué había aprendido ese domingo en la escuela dominical, y ella dijo: nosotros aprendimos de que Enoc era un gran amigo de Dios, y que Enoc le gustaba caminar con Dios, y que caminó tanto tiempo con Dios que un día Dios le dijo: mira, Enoc, estamos más cerca de mi casa que de tu casa, por eso vamos a ir a mi casa. Y así, con esa simpleza de una niña, se entendía de que qué tremendo es poder caminar con Dios y qué importante es para el creyente caminar en integridad. Que no haya una doble vida, que no haya un pecado escondido, que no haya un doble discurso como hay hoy en la sociedad. Y dice, hay un camino por el cual tenemos que transitar. Y ese camino, dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero fíjese que en ese camino siempre necesitamos comenzar. En primer lugar, hay que comenzar a pesar de las circunstancias, porque hay que cambiar la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de conducirse, porque la integridad es eso, es la lucha interna del corazón para ser transparente delante de Dios. Pero hay que comenzar. Un día hay que comenzar, un día hay que quebrantarse, porque eso es el camino de la integridad, es un camino que necesita comenzar un día, quebrantar nuestras vidas, transformar nuestras mentes, perdonar el pecado y poder conocer que Dios es un Dios de gracia. Pero al camino hay que continuarlo, no solamente comenzar, sino continuar. Y continuar con convicciones firmes. Sin convicciones firmes, las pruebas, las dudas, los temores, las tormentas harán que en el camino fracasemos. Y el camino de la integridad necesita una lucha diaria, es el desafío para luchar y conseguir la integridad cada día. El camino se comienza, el camino se continúa, pero el camino culmina pensando que realmente la integridad tendrá su corona, su reconocimiento. Dios nos reconocerá aquel corazón que es íntegro en verdad. Cuando nosotros leemos la palabra, leemos que el Salmo comienza con un camino. ¿Quién es el que estará en el tabernáculo? ¿Quién es el que morará en la presencia santa? Y hay una respuesta contundente en este himno, en este salmo, en esta estrofa, y dice: todo aquel que vive en integridad. ¿Ha comenzado a caminar la integridad? ¿Ha continuado caminando la integridad? Y culminará caminando a la integridad. La integridad nos lleva a pensar en tres cosas muy importantes. En primer lugar, la integridad es la actitud que va a traer paz al corazón, paz a nuestros sentimientos, porque el que es íntegro no necesita estar mintiendo, el que es íntegro no necesita tener una máscara, el que es íntegro no necesita estar pensando qué dijo ayer para no mentir hoy, para no ser encontrado falso mañana. La integridad está dando al hombre una tranquilidad que el hombre a veces no tiene. Pero en segundo lugar, la integridad es la herencia más importante que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen atrás nuestro. Ser íntegro significa que somos lo mismo en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Ser íntegros es lo mismo decir, es mi corazón el mismo que adora a Dios, aquel que está buscando a Dios, es el mismo que cuando estoy solo, que cuando nadie me escucha, cuando nadie me ve. Yo soy íntegro, por eso es la mejor herencia decir que
existir una persona en el camino que lleva la integridad, el Salmo levanta arriba la persona que dice va a vivir en la presencia misma de Dios, la persona íntegra, la persona que tiene toda la integridad en su corazón. Pero en tercer lugar, no solamente que la integridad nos da una paz emocional, no solamente que la integridad hace que vaya a ser muy grande la herencia que podamos dejar, la más grande herencia que podamos dejar, un corazón íntegro, sino que además la integridad va a hacer que nuestro camino culmine con una corona de reconocimiento que solamente viene de Dios. Por eso es que este salmo nos introduce para decir que realmente vivir en la presencia de Dios, vivir en la comunión con Dios, vivir en una intimidad con Dios, solamente no depende de las cosas externas ni de las circunstancias externas, sino depende de un corazón completamente íntegro. Ahora, en estos versículos que nosotros hemos leído de la integridad, podemos encontrar 3 lecciones para bajar esta teología, para bajar esta enseñanza a la vida de cada día, a la vida práctica. ¿Cómo podemos bajar esta teología a la vida práctica? ¿Cómo podemos decir quién es íntegro? ¿Cómo podemos indicar quién es aquel que realmente no tiene grietas? Aquel que no tiene antifaz, no tiene máscaras. ¿Cómo lo podemos identificar? Y para resumir este salmo, hay 3 enseñanzas muy prácticas que involucran la vida de integridad, que involucran la vida de justicia delante de Dios, que involucran la verdad completa, no la verdad a medias, delante de Dios. En primer lugar, este salmo habla acerca de quién habitará en la presencia de Dios. Aquella persona que es íntegra. Y lo primero que habla acerca de la integridad es el que dice, el que no ha calumniado con su lengua. Lo primero que habla la integridad práctica, lo primero que nos enseña la integridad práctica, es que una persona íntegra es aquel que sabe administrar su lengua. Qué tremendo que es la lengua, cuando la lengua puede encender tremendos incendios, prende extraordinarios bosques y los quema completamente. La lengua es agresiva, la lengua puede decir malas palabras, la lengua puede herir a otros. Dice que hay 3 cosas que nunca pueden volver para atrás y uno quisiera volver para atrás. Uno quisiera retractarse, uno quisiera volver para atrás y dice que hay 3 cosas que nunca podemos volver para atrás. En primer lugar, el tiempo. El tiempo se pasa, la vida se pasa, los años son cortos. Y uno dice, bueno, yo quisiera detener el tiempo, quisiera detener esta edad, quisiera tener la juventud, quisiera detener este tiempo de salud, quisiera detener tantas cosas con mis manos. Y el tiempo no se puede detener, no puede volver atrás. La segunda cosa que no puede volver atrás son las oportunidades. Qué importantes son las oportunidades. Qué importante es la oportunidad que Dios nos da de servir. Qué importante es la oportunidad que tenemos de perdonar, de amar. Qué importante es la oportunidad de estar en contacto con otras personas. Pero qué importante es perder la oportunidad. Perder la oportunidad y no volverla a recuperar. Pero en tercer lugar, las cosas que no se pueden volver atrás, dicen que son las palabras. Cuando uno lanza una palabra, cuando uno lanza un insulto, cuando uno lanza una mala palabra, qué tremendo es cuando la lengua pronuncia palabras que hieren, que son como golpes de espada. ¿Cuántas veces uno hubiese querido callar?
¿Cuántas veces uno quisiera volver para atrás y decir, no fue lo que quise decir? Y acá dice el Salmo, mire, lo primero que hay en la integridad es que uno aprende a hablar con sabiduría. Aprende a que la lengua es un arma que puede destruir, la murmuración, hablar mal de otros, destruir el testimonio de otros, hablar mal de una persona. El salmista está diciendo, el que murmura no puede habitar en la presencia de Dios. El que habla mal de otra persona no puede habitar en la presencia. ¿Cuánto más en un hogar donde hay violencia, hay gritos, hay malas palabras? Y por eso dice el salmista, el que es íntegro es el que va a saber dominar la lengua. Por eso yo quisiera dejar 3 enseñanzas acerca de la lengua, de nuestros dichos, de lo que es la forma de contestar. En primer lugar, la lengua, la forma de hablar, necesita ser refrenada. Con la misma letra. Vamos a recordar estas 3 cosas para que queden en el corazón. En primer lugar, la lengua debe ser refrenada. Dice la Biblia en Santiago que es todo un capítulo que habla de la lengua y de la obra tan destructora que puede hacer. Dice, el que refrena su lengua es una persona sabia. Para ser una persona íntegra necesitamos sabiduría. Para ser una persona íntegra necesitamos saber hablar, saber tener la palabra prudente, porque la blanda respuesta quita la ira. Saber tener una palabra que aliente a otras personas, que anime. Palabras que realmente salgan de un corazón que tiene la llenura de esta preciosa palabra en el corazón, y del tesoro del corazón salgan buenas cosas, porque del tesoro del corazón y sobre todas las cosas guardadas necesitamos guardar el corazón para poder refrenar la lengua. En segundo lugar, no solamente el que es íntegro va a refrenar la lengua, sino que va a renovar sus palabras. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Es el que perdona mis pecados, es el que sana mis dolencias, es el que me saca de la cárcel, es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Y dice que el águila es un animal que se rejuvenece cuando en una determinada época de su vida tiene que renovar su pico, renovar sus garras para poder seguir viviendo. Cuando una persona es íntegra y quiere vivir en la presencia de Dios, necesita aprender a renovar sus palabras. Él es el que sacia mi boca, de modo que me rejuvenezca. Y cada vez que nosotros aprendemos más de esta extraordinaria palabra, la palabra de Dios, podemos hablar con más profundidad, conocerla más, saberla más y amarla más. Porque la palabra de Dios es penetrante, parte el alma, hace que nuestros entendimientos y nuestros sentimientos sean comprensibles y pone al descubierto todo lo oculto que hay en el corazón. Por eso la palabra nos renueva, renovarse la lengua para que podamos decir palabras que edifiquen a otros, significa que vamos a vivir en integridad delante de Dios. Pero en tercer lugar, no solamente que tenemos que refrenar la boca, no solamente que tenemos que renovar la lengua, sino que además tenemos que redireccionar nuestro mensaje. Dice la Biblia, la palabra de Dios, cómo
de una fuente, de una misma fuente, puede salir agua dulce y agua amarga. Tiene que haber una sola dirección. No puede haber un doble discurso. No puede haber un doble ánimo. No puede haber una doble forma de hablar. Y aquí entra el tema de la integridad. Que nuestra lengua sea una lengua que tenga una sola dirección. Y esa dirección sea la eterna palabra de Dios en nuestra lengua, llevando sabiduría, llevando conocimiento y llevando el Evangelio del Señor Jesucristo a todo el mundo para que conozcan del amor de Dios también. En primer lugar, dice el salmista, ¿quién habitará en la presencia misma de Dios? Y la respuesta que hemos estado considerando es la respuesta, el hombre íntegro. Y la primera lección de un hombre íntegro es la persona que tiene una lengua renovada, una lengua que es redireccionada, una lengua que sabe que decir la verdad es lo más importante. Pero en segundo lugar, dice este salmo, ¿quién habitará en esa presencia? El íntegro en sus ojos, porque dice acá, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Qué importantes son los ojos, qué importante es cómo vemos, porque es el primer órgano que entra al cerebro, el primer par craneal que entra al cerebro llevándonos información. Muchas veces esa información es mala, muchas veces eso lo que vemos es negativo, es basura, es suciedad, que va entrando al corazón y va llenando de suciedad el corazón. Entonces uno nunca puede ser íntegro porque los ojos y lo que vemos debe ser íntegro para el corazón. El hombre a veces se equivoca porque no estamos viendo como corresponde. No vemos por los ojos, sino vemos a través de los ojos. Hoy se ha cambiado la cultura porque hoy las personas están aprendiendo por lo que ven, por los videos, por las películas, por el internet, y se ha abandonado la cultura de la lectura. Hoy pocas personas leen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, vamos al ritmo de lo que entendemos. Y cuando leemos, podemos detenernos para razonar y para que entre al pensamiento lo que leemos. Pero cuando uno está aprendiendo por ver imágenes, ya no puede poner ninguna velocidad, sino que la velocidad la pone el video, la pone la película, la pone lo que está registrando los ojos, porque ya abandona la capacidad de razonar y va recibiendo todo lo que ve. De allí la diferencia que existe entre leer y ver. Leer nos ayuda a poder desarrollar el razonamiento. Al ver, no podemos detenernos para razonar, sino que recibimos todo lo que nos están imponiendo en ese video. De allí el hecho de que muchas personas han aceptado la cultura que tenemos. Pero lo que dice la Biblia, que es que hay que volver a leer la Biblia, leer la palabra, porque por los ojos entra todo lo malo. Si nosotros no razonamos ni detenemos aquello que es malo, vamos a estar como el ejemplo de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que vieron el fruto y lo codiciaron. Vamos a aprender de Acán, que vio el manto babilónico.
y lo codició en su corazón. Vamos a aprender como Acab, que él vio la viña de Nabot y la codició en su corazón. Vamos a estar como David, que él codició en su corazón la mujer que se estaba bañando desnuda. Qué tremendo es poder mirar sin razonar lo que miramos. Por eso es que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios aprendida, leída y enseñada, es el mejor antídoto para poder vivir una vida de integridad. ¿Hace cuánto tiempo que no apagamos o el televisor o el internet cuando vemos cosas que son malas? ¿Cuántas veces el hombre especialmente está limitado por lo que estamos mirando en el internet, en la pornografía, en la prostitución? No tiene límite en el corazón y por eso no está la palabra leída, está la palabra aprendida, está la palabra señal. ¿Quién habitará en el monte santo? ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios? Dice la Biblia, la palabra de Dios, el hombre que es íntegro. El hombre que es íntegro con sus ojos. Aquel que dice, como dijo Job, he hecho pacto con Jehová, ¿cómo voy a yo mirar una virgen? Qué tremendo que es la mirada cuando esa mirada no tiene integridad. Por eso es que necesitamos más del Señor, necesitamos más de la integridad y podamos decirle, Señor, que tú nos ayudes a poder ser íntegros. Tal vez usted está pasando por un tiempo donde nuestros ojos están mirando cosas que nos ensucian. Dijo el Señor Jesucristo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si por el ojo entra luz, todo el cuerpo va a tener luz. Todo el cuerpo va a ser lumbrera. Ahora, si los ojos tienen tiniebla, todo el cuerpo va a tener tiniebla. Ahora, la persona íntegra es una persona que limpia su vida, su corazón, pero limpia sus ojos. Porque a veces cuando el hombre o el ser humano eleva su alma, sabe que los ojos del alma están en aquello que recibimos de afuera. Y para cantar, para adorar, para poder acercarse a Dios, lo primero que uno hace es cerrar los ojos. Pero cuando esos ojos han estado llenos de pecado, llenos de basura, el cuerpo está en oscuridad, el corazón está en oscuridad. Y por eso la Biblia enseña, cuide el corazón, porque del corazón mana la vida. En primer lugar, dice la Biblia, ¿quién habitará en el monte santo? En primer lugar, el que guarda su lengua. Pero dice además, en segundo lugar, el que guarda sus ojos. Pero fíjese en tercer lugar, ¿quién es el que habitará en el monte santo? Quien con su dinero no lo dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es la teología bajada a la práctica. Es la teología que nos enseña a ser una persona íntegra. ¿Cuándo una persona es íntegra? Cuando maneja aquel dinero que no es nuestro, sino que viene de Dios y lo sabemos administrar como un buen mayordomo. Qué importante es poder administrar bien y con sabiduría el dinero, algo que no es nuestro, algo que es de Dios. ¿Cuántas veces nuestra economía no es buena porque no le hemos dado a Dios lo que a Dios le corresponde? Dios tiene el primer lugar. Dios es lo primero. Dios hace una obra no con lo que sobra, sino con lo primero.
Es la gran mayordomía que nos da para ser íntegros. El dinero es algo material, pero que muestra lo que es nuestra vida espiritual. El dinero es algo material, es algo que los hombres utilizan para enojarse, para el odio, para el hambre, pero cuando entra y llega a las manos de Dios lo cambia completamente, porque es de la obra de Dios, porque a Dios le pertenece todas las cosas, pero nos da a nosotros la posibilidad de ser íntegros también en la administración que tiene el dinero. Muchas veces esa administración no es correcta. Muchas veces esa administración ha sido mal utilizada y por eso somos pobres. ¿Por qué? Porque no le hemos dado a Dios el primer lugar. ¿Quién habitará en el Monte Santo? El que es íntegro. Es el que es íntegro con el dinero. Fíjense que dice que hay una anécdota del pueblo de Israel cuando el pueblo quería ofrecer sacrificio de animales todavía. Hay una anécdota de un águila. El águila está sobre un monte mirando que la gente va poniendo un cordero completo sobre el altar, para que en ese altar poderlo sacrificar para Dios. Ahora, el águila está mirando sobre una colina y cuando ve que el cordero expuesto sobre el altar, vuela el águila, toma el cordero, roba el cordero y sube nuevamente a las alturas para llevar esa presa a su nido. Allí están los polluelos, allí está el nido, pero cuando llega y deposita ese cordero, la víctima del holocausto, sobre el nido, no se ha dado cuenta que en medio de la lana del cordero está encendida una pequeña brasa. Y cuando la brasa toca el nido, comienza un fuego que prende y quema todos los polluelos, quema todo el nido y el águila se queda con nada. Esto nos enseña que no hay que robarle a Dios, que hay que ser un buen administrador, que hay que ser un buen mayordomo, que hay que ser una buena persona íntegra allí en la parte donde muchas personas dicen, de esto no hablo, esta es mío, yo sé manejarlo. Pero la Biblia nos dice que lo primero que hay que tener es saber que todo es de Dios y Dios nos da para administrarlo. Hemos escuchado cómo el apóstol Pablo habla acerca de las ofrendas, cómo el apóstol Pablo enseña que la ofrenda es una prueba para que podamos caminar. Dios nos da, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos da para ser confiables, para ser siervos confiables, y el dinero es una de las partes más importantes donde vamos a ser confiables. Dice la palabra de Dios que la ofrenda que necesitamos para el Señor siempre es una ofrenda personal. Cada uno de nosotros pone aparte para el Señor, porque la obra del Señor, la obra misionera, necesita hermanos íntegros. En segundo lugar, dice, no solamente las personas, sino también dice que tiene que ser periódico, porque cada primer día de la semana, decía el apóstol Pablo, cada uno de ustedes puede poner aparte algo. Qué importante es poder apartar para el Señor de nuestros bienes. Qué importante es prepararlo en oración
prepararnos en espíritu para poder ser íntegros, para ofrendar, para que nuestro dinero sea bendecido por Dios, para que la forma de administrar ese dinero sea bendecida por Dios, seamos íntegros y podamos vivir permanentemente delante de la presencia de Dios. Es personal, es periódico, pero también es progresivo, porque el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a bendecir y va a permitir que nuestra economía pueda crecer y en ese crecimiento nosotros también podamos darle más al Señor. Y no solamente progresiva, sino proporcional. Toda nuestra ofrenda debe ser administrada correctamente y debe ser dada al Señor. Por eso es que en esta hora, cuando leemos este salmo, cuando lo completamos al salmo y decimos, ¿quién subirá a la presencia de Dios? ¿Quién vivirá en el lugar santísimo? Dice aquí la palabra, en la persona que es íntegra en su forma de hablar, en su forma de ver y en su forma de administrar el dinero para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga y que nos haga íntegros para su gloria y para su honra.